Bienvenidos a todos. En esta oportunidad les presentamos nuestro documental donde hablaremos de nuestro gran poeta César Vallejo y su obra Fabla Salvaje. Comenzaremos hablando sobre su biografía para así poder conocer más sobre la vida de este gran poeta. Continuaremos con un resumen sobre la obra Fabla Salvaje para que ustedes tengan conocimiento de lo que trata esta interesante obra. Seguidamente daremos a conocer las características de la obra y sus temas a tratar. A continuación les brindaremos el contexto y para finalizar hablaremos de los créditos y se les agradecerá a todos por su atención e importancia que le dieron a este proyecto. Comenzaremos con la biografía de César Vallejo, uno de los más destacados poetas peruanos del siglo XX. Es fundamental en la literatura peruana y mundial debido a su innovación poética y compromiso social. Sus obras como Los Heraldos Negros y Trilce rompieron con convenciones literarias, introduciendo un lenguaje vanguardista y explorando temas universales como la injusticia, la pobreza y la condición humana. Su influencia se extiende a poetas de todo el mundo y su legado perdura como un ejemplo de la potencia de la poesía para transmitir emociones y reflexiones profundas. Vallejo nace en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Creció en un entorno rural, lo que lo conectó con las realidades de la pobreza y la injusticia social desde una temprana edad. Inicia su educación en una escuela local donde desarrolla un amor por la literatura y la poesía. Seguimos con su educación superior. Se traslada a Lima para continuar sus estudios secundarios. En Lima se matricula en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudia Letras y Derecho. Su formación universitaria amplía su conocimiento literario y la exponen a las corrientes vanguardistas y políticas de la época. Viajes a Lima. Vallejo comenzó su educación en Santiago de Chuco, su ciudad natal en la sierra peruana, antes de mudarse a Lima, la capital del país, para completar su educación secundaria. Este traslado a una ciudad más grande y cosmopolita fue un punto de inflexión en su vida. Lima en ese momento estaba experimentando cambios significativos en la literatura y en la cultura, con la influencia de las corrientes literarias europeas, como el modernismo y el vanguardismo. Durante este periodo en Lima se involucró con círculos literarios y conoció a escritores y poetas influyentes que lo inspiraron y enriquecieron su visión literaria. Continuamos con influencia de la educación en su carrera literaria. Su educación temprana en un entorno rural influyó en su poesía al abordar temas de injusticia social, pobreza y sufrimiento humano. Su formación en San Marcos le permitió explorar corrientes literarias vanguardistas, lo que se refleja en su poesía innovadora y experimental. La combinación de sus raíces rurales y su educación universitaria dio lugar a una poesía que abordaba tanto lo personal como lo universal. Y a continuación se hablará del resumen de Fabla Salvaje. Una mañana, Espinar se levanta de su lecho y se dirige al espejo, donde ve a alguien pasar por detrás de él. El espejo se rompe y Balta queda atemorizado. Luego se posa Adelaida, entra a la habitación y le pregunta qué ha sucedido. Balta, aún más atemorizado, le cuenta que lo que ha visto, como el espejo se rompió. Adelaida se sorprende y trata de calmarlo, pero Balta insiste en que ha visto a alguien. Después de este incidente, Balta comienza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Su comportamiento vuelve errático y violento. Algunos días después, Balta golpea a Adelaida, quien queda embarazada. Mientras tanto, la tensión entre los dos crece y Balta se aísla más y más de la realidad. El desenlace de la historia se produce cuando Balta golpea a Adelaida y se aleja de su hogar. Mientras tanto, Adelaida da luz a su hijo, sin saber el trágico final de su esposo. La novela termina con la pareja separada y enfrentando desafíos emocionales y psicológicos debido a la ruptura repentina de Balta. Características. Estilo narrativo. La obra es una hermosa narrativa desde el punto de vista estilístico, con una vívida descripción de la personalidad de los personajes, especialmente de Balta y su esposa. También se destacan descripciones hermosas y económicas del campo y los pueblos del norte del Perú. Género, descrito como romance psicológico. Sinopsis. La trama se centra en la locura repentina del campesino Balta Espinar, quien comienza a sentir que está siendo perseguido por una criatura fantasmal. Escenario. Los eventos se desarrollan en una zona rural que puede ser en las montañas del norte del Perú. Personajes.
Los personajes principales son Balta Espinar, un campesino en los Andes, y Adelaide, su esposa. Conceptos literarios. La obra ofrece características especiales que cruzan conceptos culturales y literarios como el estilo nativo, el modernismo y la lectura fantástica como elementos de la literatura gótica. Significado del nombre. Fabla es un arcaísmo equivalente a una fábula. Al parecer, el poeta lo tomó de uno de los poemas del Ramón del Valle Inclán. Entonces, el título de la obra significa fabla salvaje. Ahora veremos 3 principales temas que abordan esta obra. Entre ellas, el miedo. El miedo es el tema central de la obra. Balta, el personaje principal, es un hombre sencillo y supersticioso, que está preocupado por una presencia oscura y amenazadora. El miedo se manifiesta de diversas formas, desde el miedo irracional a un espejo roto hasta la angustia por la posibilidad de perder a su esposa. Ahora, el siguiente es identidad. La identidad es otro tema importante en la obra. Balta se siente atrapado en un mundo que no comprende. Su propia identidad es cuestionada debido al miedo y la incertidumbre que lo asaltaba. La soledad. Balta es una persona solitaria. Su esposa Adelaide es su único apoyo, pero ni siquiera ella puede entenderlo. La soledad te aísla del mundo y te hace más vulnerable al miedo. Fabla salvaje se publicó en mayo de 1923, coronando la obra de César Vallejo en los escenarios peruanos antes de partir hacia Francia después de varios años de tumultuosas experiencias entre Lima, Trujillo y su natal Santiago de Chuco, Vallejo. Tenía en ese momento 31 años, había publicado casi 4 años antes, en julio de 1919, Los Helados Negros, una colección de bellos poemas que mostraban sus primeros pasos alejados del modernismo literario e incursionaba en temas locales y personales, mostrando una concepción poética de una vida marcada por el dolor, la orfandad y la añoranza de la propia patria, pero también por la alegría y el humor. También fallecieron Manuel González Prada, Ricardo Palma y Abraham Valdelomar. Por lo tanto, el contexto de Fabla salvaje se caracterizó por los acontecimientos personales y sociales que rodearon a Vallejo durante esta época, así como la evolución de su literatura y poesía. Siguientes, quiero expresar mi más sentido agradecimiento por su tiempo y su atención durante este documental. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes la importancia y relevancia de la obra Fabla salvaje de César Vallejo. Espero que hayan encontrado una discusión interesante, que se les haya despertado la curiosidad por explorar más sobre la obra de este destacado escritor peruano. La literatura tiene el poder de transformarnos a diferentes realidades, hacernos reflexionar y conectarnos con nuestras propias emociones. Y estoy seguro que la obra de César Vallejo les brindará una experiencia enriquecedora. Los animo a sumergirse en la lectura de Fabla salvaje y explorar más sobre la obra de César Vallejo, y descubran la belleza de su lenguaje poético, su estilo innovador y su profunda exploración de la condición humana. Una vez más, agradezco de corazón su tiempo y su atención, y espero que continúen disfrutando de la literatura y que encuentren una inspiración en las palabras de César Vallejo. Hasta la próxima.